A ver, son 8 de la mañana con 37. Estamos con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud. Abel, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe. Un placer estar aquí después de algún tiempo. No hay coronavirus, es una buena noticia. Estamos tranquilos. ¿Por qué en Europa se asustan tanto, en Estados Unidos? ¿Y por qué acá estamos tranquilos? Sí, sin lugar a dudas, este virus, que es un virus nuevo que puede causar enfermedad grave, es cierto que tiene una baja contagiosidad, es decir, no se contagia tan fácilmente como otros virus, y es cierto que no ocasiona tantas muertes como otros virus. Eso no quiere decir que no se pueda propagar y que sí pueda requerir atenciones en los hospitales, etcétera, si es que se sigue propagando. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud precisamente declara la emergencia internacional, pensando, primero porque se ha propagado en muchos países, y segundo, y aquí viene el punto álgido, pensando en los países cuyos servicios de salud son débiles. Bueno, no es ninguna novedad, es un hecho innegable que Perú está dentro de ese grupo. Nuestros servicios de salud, lamentablemente, esto es un tema que viene de mucho tiempo, basta visitar una mañana los hospitales, las emergencias para que vean cómo hay una deficiencia de atención, de insumos, de medicamentos, de especialistas, de citas, etc. Y eso ocasiona que nuestro país, si acaso ocurriera, no solamente el coronavirus, cualquier otro virus que apareciera, que es algo que todos los países están en alerta, lamentablemente podría causar muchos estragos. A ver, vamos a hacer un recorrido. Hace muchísimos años tuvimos el tema de la salmonela, que todo el mundo lo tomó de manera anecdótica porque la selección peruana de fútbol le tuvo una diarrea tremenda. Pero recordarán, los chicos no tienen cómo, Abel, quien habla, somos más o menos contemporáneos, nuestras mamás nunca nos dieron mayonesa de pote. La mayonesa era la que hacía la señora Salinas, la que hacía la señora Norma, tu mami, tu tía, tu primo. Como consecuencia de esa famosa epidemia de salmonela es que comenzaron a importar las mayonesas en pote. Ahora nadie come otra mayonesa que sea esa. Así es. Después vino el cólera, ¿no es cierto? Y después vino el tema de la conjuntivitis. Como que los soslayamos y terminó Lima, todo el mundo llorando por la conjuntivitis que se transmitía en los buses que se agarraban de la manija. Después, últimamente vino la Zika, que era mentira. Dijeron que era un psicosocial en la primera parte del gobierno de PPK y terminamos con un tema, después vino lo de Guillain-Barré. No quiero ser cruel. ¿Qué tan confiable es el Estado peruano para decir acá no pasa nada? Correcto. Bueno, estas pruebas sí han determinado que estos casos no son de coronavirus, pero yo creo que esta es una gran oportunidad para implementar, difundir un plan de acción de control de cualquier tipo de propagación de algún virus. En realidad, recién hoy día ha aparecido en el peruano el plan de acción, hoy día 1 de febrero, creo que esto debió hacerse mucho antes, pero además ya deberían ponerse en prácticas cosas. Por ejemplo, creo que ya debería haber un comité nacional de lucha, de control de esta propagación, porque evidentemente ha ocurrido en algunos países ya de Europa, en Estados Unidos también, y eso no quiere decir de ninguna manera el que hayamos tenido casos negativos el día de ayer, que no lo vamos a tener en el Perú. De hecho, lo vamos a tener de alguna medida. Tenemos la suerte que este virus no parece ser tan agresivo, pero cuidado que estos virus van cambiando y van mutando con el paso de las semanas y los meses. Si no es este virus, puede ser otro en algún poco tiempo y que nos puede causar desastres. Y por lo tanto hay que ir implementando medidas. Tenemos que acostumbrarnos y tomar con seriedad. Por ejemplo, discúlpame, Phil, pero no es posible que la información sea dada por diferentes personajes, funcionarios del ministerio, de los gobiernos regionales, etcétera, directores de hospitales. Todo el mundo habla de esto, cuando en realidad debería existir la voz autorizada del ministerio, que sea oportuna, que sea certera, pero mira, Abel, para que realmente la gente crea, si no todo el mundo... Se me dio el nombre de la ministra porque yo tenía en mi cabeza a la señora Zulema Thomas de triste recordación. Ahora la ministra creo que se llama Nostroza y tal. Entiendo que tendría que ser ese el vocero, como tú dices, autorizado el ministerio.
Pero fíjate, la señora ministra, y Nostroza creo que se llama aquí, que es la señora ministra, ¿no? Ha estado metida toda la semana pasada en la desgracia de El Salvador. Y acá vamos a volver a ejemplificar. Tú has sido compañero, tú has sido prista, tu padre también. Por los odios que se tienen contra Alan García, porque es un odio que inclusive da hasta después de su muerte, como que el hospital del niño lo dejaron de costado porque lo había hecho él. Entonces, ¿cómo va a ser posible que pase lo que pase en El Salvador, que declaren emergencia de manera pues pirotécnica y tal, pero a la hora que han ido al hospital del niño, la ministra, la voz autorizada, tiene que decir que no había sangre? Y hay una colecta casi espontánea del pueblo, y no había de verdad sangre en los bancos, porque por puro sentido común, si tú eres ministro, Abel, levantas un teléfono y dices, no hay sangre acá, llamen a Loaiza, llamen al María Auxiliadora, llamen a Salud, convenio, y llega a la velocidad de que llega una saco sangre, vas al tomógrafo axial computarizado o al rayos X para ver cómo tienes adentro. Abel Salinas no es un chamán, no es que te toca y ya sabe qué tienes adentro. O sea, eso de ahí cuesta miles de millones de dólares, porque evidentemente un tomógrafo axial computarizado cuesta $1,5 millones y cuesta $500,000 el equipamiento, y todo el tema de laboratorio cuesta un rehueval de plata y los reactivos. Entonces, eso que es lo mínimo para dar un mínimo diagnóstico, no lo tiene el Perú. Así es. Ese es probablemente un tema de inequidad, y ahí es donde tenemos que trabajar. Es una pena que la gente tenga, lamentablemente, bien dicho, los que tienen menos recursos, menos posibilidades, tienen que mendigar atenciones, y sobre todo que no son atenciones de calidad y de seguridad, no son atenciones dignas. Entonces, yo mucho me temo que se está ideologizando mucho estos conceptos, y cuidado, eso también es un boomerang, eso es crear expectativas en la población, resentimientos, que además ese es un tema que ahora está viviendo la sociedad, sobre todo los más jóvenes. Tal vez tú, Philip, tal vez yo me dé cuenta de lo que está pasando, pero hay muchos que están envenenando pensando en eso. El tema de la lucha anticorrupción, por ejemplo, así muy puntual, muy organizada, muy de cuentagotas, lo que conviene y lo que no conviene, finalmente hace que la gente esté pensando en eso. Es más, hay muchos votos. Yo he preguntado a algunas personas, oye, ¿por qué votaste por el pescadito, por ejemplo? Y me decían, no, es que ellos son los que jamás van a robar. Mira, las tres cosas importantes que opino del pescadito no es la ideología de género, no, que son tienen claro de que esos son los homosexuales son malos y que se van al infierno y lean el Levítico. Las tres cosas que piden son: uno, educación para sus hijos en los colegios y en la universidad. Dos, salud. Piden el CIS. Piden el CIS. Cambien el nombre. Piden salud universal y piden crédito agrario. Entonces la gente ha dicho, vota por el pescadito, Acción Popular no tiene mácula, entonces Acción Popular son los buenos y los otros son los malos. A mí me queda claro que después de años no son buenos y malos. Hay un tema de que no hay dinero en el Perú, y el dinero es utilizado para interoceánicas y robos estúpidos, porque por dar un ejemplo, $5,000 millones, yo puedo hacer 2.000 colegios, 2.500 colegios de $1 millón, y 2.500 postas médicas, postas, no digo hospital, de $1 millón. Y esa posta médica, con $1 millón posta, puede tener reactivos. Así es. Puede tener, cuando menos, rayos X. Ya no digo el tomógrafo axial, rayos X. Y puede tener, sin eso no puedes dar atención. Entonces hay una gran demagogia, y viene gente y te dice el rico es más rico, el pobre es más pobre, y se está generando un caldo de cultivo de un inmenso resentimiento en el Perú. Así es. Porque les has dicho que le vas a dar lo que no le das, que es salud. Así es, y ese es un tema crítico, porque esto me recuerda en la época de la dictadura militar. Estábamos muy chicos probablemente, sí, pero lo pudimos vivir y revisar, el odio que se veía en la reforma agraria, por ejemplo, que tal vez tenía un objetivo interesante, sí, claro, pero evidentemente se terminó en odio. ¿Cuántos metros tenías de área? Ah, eres un explotador. Destrozaron el agro. Así es. Entonces, acá lo que ha pasado con la salud pública es que cuando invierten los privados, le dicen, no, si te ponen en la cola el CIS, vas a ser una cutre, eres un ladrón, eres un sinvergüenza. Ahora las grandes empresas privadas están invirtiendo, llámese el grupo Sana, que es el grupo de Romero, llámese el grupo Brecha con Interbank, llámese Auna, llámese la Clínica San Felipe. Entonces, ¿qué hacen? Van y contratan a todos los doctores.
y a todas las enfermeras, a las mejores. Te pagan lo que no te paga el Estado. Entonces, eso que nadie lo dice, te está sacando a los mejores que van a ganar más plata, nadie se va a clasificar por ti. Y los que están abajo, los que tienen que tener la experiencia para ser los mejores, no es que sean malos, no tienen los implementos. Así es. Estás haciendo una brecha de efectividad. No, hoy por hoy la brecha entre atenderse en un servicio público y un servicio privado es absolutamente grande y se ha agrandado, y eso es injusto, eso es inequitativo. De manera tal que hay que trabajar en eso. Yo insisto que necesitamos más presupuesto en salud, es cierto, pero antes que eso necesitamos hacer más salud con el presupuesto que tenemos, que significa gestionar mejor. Pero estamos en el momento de la demagogia. El presidente Vizcarra se llena la boca, ¿no es cierto? Habla pestes de García, pestes de Ollantaytamala, de Nadine, de Keiko, todos los demás son malos. Que otro día podríamos hablar de eso, porque está cercano tanto a García como a PPK. Pero no hace nada con la plata que tiene. Y no hace nada con la plata que tiene. Y después te vas a quejar cuando Antauro diga, te cierro la carretera, te cierro el puente, dame. Cuando revienten todo van a decir, uy, tenía razón Salinas. No es que era aprista, ya no va a ver que eras aprista o PPKcista. Es un país en llamas. Así es, porque yo creo que es importante, el tema de salud es muy sensible y no podemos alentar expectativas que no vamos a poder cumplir. No se trata de hacer 80 hospitales, se trata de hacer establecimientos de salud pequeños, pero simplemente dotarlos de lo que se necesita. Y con eso se puede. Podrían hacer 100. Así es. Si contratas al gobierno chino para que lo haga, pero el día siguiente tiene que haber el doctor, el reactivo, la Así incubadora. ¿De qué sirve un hospital como el del Niño si no había sangre? Ejemplo claro, no había sangre para las transfusiones de El Salvador. Doctor Salinas, eso es muy amable. No, el tema da para mucho, así que cualquier día, Felipe, a la orden. 9 de la mañana en punto, nos vemos a las 6 de la mañana del lunes, no se mueva.